Bueno, continuando con nuestro libro de Winston Churchill, Memorias de su médico, de Lord Moran. Vamos a continuar. Ottawa, 14 de enero de 1952. Esta noche, cuando el primer ministro se puso de pie para hablar en la cena ofrecida por St. Lawrence, el primer ministro canadiense, yo estaba tan emocionado como si fuera a pronunciar el discurso. No teníamos por qué sentirnos nerviosos. El calor de la bienvenida fue una prueba del lugar que Winston ocupa en el corazón del pueblo canadiense. Después se sentó y empezó a recibir como un pontífice el homenaje de los fieles. Estos eran llevados uno a uno hasta él y el primer ministro les daba la mano visiblemente satisfecho. Ya en su alcoba, refiriéndose a los periodistas, comentó: «Nunca me han dejado en la estacada. Ningún amigo me ha traicionado. He llegado a creer en la hermandad humana», y se recostó en la almohada. Washington, 16 de enero de 1952. De nuevo en Washington, el discurso ante el Congreso se cernía sobre él como una nube oscura, pero a medida que ahonda las cuestiones que debe tratar, comprende lo que hay que decir, y hay momentos en que incluso espera con gusto el momento. Cuando no está pensando en su discurso, parece preocupado por la seguridad de su país. En 1940 dijo: «Habrían sido necesarios 750,000 alemanes para dar alguna probabilidad de éxito a la invasión. Si el Todopoderoso reconstruyera el mundo», añadió meditativo, «y me pidiera un consejo, yo haría rodear cada país con canales de la Mancha, y la atmósfera sería tal que cualquier cosa que tratara de volar se incendiaría». 17 de enero de 1952. Winston comenzó su discurso calmando los recelos del Congreso. «No he venido a pedir dinero para hacer más cómoda la vida del pueblo británico. Nuestro nivel de vida es cuestión nuestra. Solo podemos demostrar nuestras energías innatas y mantener nuestra independencia y propia estimación si sabemos cuidarnos a nosotros mismos. He venido a pedir no oro, sino acero, no favores, sino equipo». Gran Bretaña no podía ya soportar toda la carga de la defensa del canal de Suez. No tratamos de ser los amos de Egipto. Estamos ahí solo como los guardianes del comercio mundial. Luego habló de los frenos contra la guerra y encareció en tono solemne al Congreso: «Por encima de todas las cosas, tengan cuidado de no desprenderse de las armas atómicas hasta que estén seguros, y más que seguros, de que poseen otros medios de conservar la paz». Y terminó diciendo lo que ellos deseaban oír. Bismarck dijo una vez que el hecho más trascendental del siglo XIX era que Estados Unidos y Gran Bretaña hablaban el mismo idioma. Aseguremos de que el hecho más trascendental del siglo XX en que siguen el mismo camino. Al sentarse, fue objeto de una gran ovación. Piensen lo que piensen sobre sus opiniones, querían que supiera que es, por derecho propio, hijo predilecto de los Estados Unidos. A bordo del Queen Elizabeth, 26 de enero de 1952. ¿Qué he aprendido acerca de Winston durante esta visita? Aunque hay muchas lagunas en su dominio de los acontecimientos, sigue estando mejor informado que cualquiera de sus ministros en todas las cuestiones relacionadas con nuestras Fuerzas Armadas. Al final
salvó de la discusión sobre el mando del Atlántico, más de lo que nadie habría creído posible, insistiendo en que nuestros jefes navales debían conservar la dirección de cualquier acción librada dentro de la línea de 100 brazas de Inglaterra. Ningún otro hombre podría haber logrado tanto cuando los norteamericanos estaban dispuestos a hacer tan poco. En Washington es todavía un hombre aparte de los demás. Pueden ver que está muy viejo y bastante sordo, pero todavía creen en él, y solamente en él. Entre todos los políticos británicos, hay en este hombre algo que no encuentran en los demás. Londres, 17 al 12 de febrero de 1952. Ha muerto Jorge VI. Winston está terriblemente impresionado. Hace apenas una semana que vi al rey. Estaba alegre y despreocupado y bebió una copa de champaña. Creo que sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Se quedó un rato meditando. Fue un final perfecto. Había cazado 9 liebres y acertado a una paloma a 30 metros de altura, y luego cenó con 5 amigos y se durmió para siempre durante la noche. Espero, Charles, que usted arregle algo parecido para mí. Sonrió, pero no lo haga hasta que yo le avise. Una tarjeta puesta en la corona fúnebre enviada por el gobierno llevaba la inscripción: al valor de mano de Churchill. Lord Athlone, tío del rey, dijo que la familia real quedó muy bien impresionada por esas palabras. Al valor es la inscripción que lleva la Cruz Victoria. 21 de febrero de 1952. Esta noche Winston me hizo llamar, y al llegar al número 10 de la calle Downing lo encontré en bata, sentado en la cama. Me alegro de que haya venido. Hace una hora, cuando desperté, tomé el teléfono y no me venía a la cabeza las palabras que quería usar. Se me ocurrían otras, pero comprendí lo que pasaba y no las dije. Esta situación duró alrededor de 3 minutos. ¿Qué significa esto, Charles? ¿Me va a dar un ataque? Si volviera a suceder, ¿tendría que retirarme? ¿Puede hacer algo? Le expliqué que algunos de los pequeños vasos cerebrales se habían contraído, haciendo más lenta la irrigación del centro del lenguaje. Luego le dije que podría conseguir un remedio a base de nitroglicerina para dilatar los vasos y llevar más sangre ahí. Tendrá que renunciar o arreglar las cosas de modo que la presión sea menor. Escuchó atentamente y observó. Sigo teniendo que tomar decisiones importantes, terribles. Es peor que durante la guerra. Ofreció hacerme llevar a casa en su automóvil, pero le dije que prefería andar. Quería reflexionar seriamente. Hasta entonces me había arriesgado mucho al dejarlo que siguiese adelante, pero ahora había que hacer algo. Desde luego, este podría ser el primer aviso de un ataque, y si así fuera, las cosas se decidirían en unos pocos días. Sin embargo, aunque solo se tratara de un espasmo de las arterias, Winston se encontraría frente a una decisión difícil. Sé que le dolería mucho retirarse ahora. Tenía todas sus esperanzas puestas en ver coronada a la joven reina antes de dejar la jefatura del gobierno, y sería un mal momento para que Ede lo reemplazara, pues lo harían responsable de las impopulares restricciones económicas. Había más probabilidades de que el primer ministro sufriera un ataque dentro de los 6 meses siguientes si seguiría en el cargo. Ningún médico puede decirlo. Estábamos en el terreno de las conjeturas.
En su preocupación, Lord Moran inició una maniobra para convencer a Churchill de que aceptara su elevación al rango de par como miembro de la Cámara de los Lores. Podía seguir desempeñando el papel de consejero y jefe honorario del gobierno y dejar en manos las otras en otros las tareas más pesadas. Pero Churchill había ridiculizado siempre la idea. Yo tendría que ser duque de Charles y mi hijo Randolph sería el marqués de Tum Tum, había dicho una vez, y el plan quedó en nada. Además, a medida que avanzaba el año, Churchill parecía ganar una extensión de su vida activa. Londres, 24 de febrero de 1953, un año después. El primer ministro está en magnífica forma. Me siento mucho mejor que hace un año, dijo alegremente. Ahora puedo morder realmente con fuerza, o bien chasquear las mandíbulas. Podría seguir otros 8 años. En tal caso, será agotador para los que manejan mis finanzas. Usted sabe, Charles, que a la terminación de la guerra había cobrado mucha notoriedad y una serie de cosas como mis libros y los derechos de filmación me dieron un buen capital, pero la gente de impuestos sobre la renta se lo lleva todo. Me parece que el renacimiento data del día en que se enfermó Eden y el primer ministro se hizo cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se siente incómodo con los problemas económicos, en tanto que ahí trata cuestiones que le son familiares. El primer ministro, cuando Ralph Butler, que Richard Auster-Bluter, entonces ministro de Hacienda, vaya a los Estados Unidos, seré también ministro de Hacienda. Morán, Dios mío. El primer ministro, oh, no, necesita preocuparse. Ayer pasé un día a mi gusto. Manejé los asuntos como solía hacerlo. Recibí a Gromisco mi receta para tratarlo. Charles es un poco de crueldad, pero no demasiada, desde luego. Está en pleno movimiento, haciendo que entre aire fresco en los sofocantes despachos oficiales y dictando la ley sobre los detalles de la coronación. Estoy arañando a unos cuantos, me dijo. La gente que ocupará los estrados del rincón de Hyde Park tendrá que estar ahí desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y los encargados de organizar eso se habían preocupado de sus necesidades higiénicas, pero no habían hecho nada en cuanto a comida y bebida. Una sonrisa de oreja a oreja me preparó para una de sus salidas. Se ocupaba de sus exportaciones, pero olvidaban sus importaciones. ¿Y por qué? Una expresión terriblemente despectiva cruzó su rostro. Porque hace 100 años que no se beben licores en los parques reales. Esa gente iba a pasar sed. Ya enmendé todo eso. Miró una fotografía reciente de la reina, vestida de blanco, con altos guantes largos y una sonrisa radiante, encantadora, llena de simpatía. Toda la gente de cine que hay en el mundo no podría haber encontrado a ninguna tan perfecta para este papel, aunque hubiese buscado en todas partes. Aquí en la fotografía dice, rodeado por heraldos, Churchill es elevado a la categoría de caballero de la Orden de la Jarretera, en una ceremonia que tiene más de 6 siglos de antigüedad. En adelante fue Sir Winston. Se negó a aceptar el título de par del reino. Dice, después de la muerte de Stalin, en marzo de 1953,
Georgi Malenkov fue designado primer ministro de la URSS y Churchill confió en que iba a cambiar la actitud del Kremlin. Propuso una conferencia de los jefes de gobierno de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos en el mes de junio en Bermúdez, para hablar sobre las fuerzas militares en Europa Occidental y las negociaciones con Rusia acerca de Alemania. Lord Moran explica por qué fue preciso aplazar esta reunión. Londres, 24 de abril de 1953. Es general la impresión de que Winston está en mejor condición física. Ayer, Lord Winton, que es el secretario de Estado para las relaciones con la Comunidad Británica de Naciones, me dijo: ¿qué ha hecho usted con este hombre? Está lleno de energía y actuando muy bien. De todos modos, anda buscándole 5 pies al gato, pero cuando le ruego que se modere, dice: oh, Charles, déjese tonterías. Me dijo que esta noche va a ir a ver a la reina, y añadió como un chico escuela: voy a confiarle un secreto. Quiere que yo acepte la orden de la jarretera. Antes la rechacé, pero entonces el primer ministro intervenía en eso. Ahora la reina es la única que decide. Londres, 28 de abril de 1953. El primer ministro me dijo: Anthony tendrá que sufrir otra operación, una extracción de cálculos biliares que produjo complicaciones. Mañana. Hay peligro, Charles. No es Anthony quien me preocupa, repuse. Oh, yo estoy muy bien, afirmó. Por supuesto, hay una cantidad de complicaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. He vivido 78 años sin haber oído hablar nunca de lugares como Camboya, y con gesto burlón ensartó media docena de nombres extraños. Hasta ahora nunca me molestaron, ni yo los molesté a ellos. 16 de junio de 1953. No sabemos nada de seguro sobre la reunión de Bermuda, dijo el primer ministro. Eisenhower quiere postergarla por una quincena, a fin de dar tiempo a Francia para que se organice después de las elecciones en Alemania Occidental. Las noticias de Anthony, que salió en avión para Boston a fin de ser operado nuevamente, no son muy buenas. No se sabe cómo quedará. 24 de junio de 1953. Alrededor de las 12:30 de la noche me despertó el teléfono. ¿Podría ir a ver al primer ministro? Su secretario, Jo Colville, me dijo que en el banquete ofrecido a De Gasperi, primer ministro italiano, el primer ministro había pronunciado un brillante discurso sobre César y las legiones romanas. Cuando los invitados se retiraban, Christopher Sonames advirtió que su suegro estaba tratando de ponerse de pie, y de pronto se desplomó en su sillón. Christopher corrió hacia él y, viendo que Clemmy los miraba, ansiosa, dijo: debemos despedir a los camareros. No puede caminar. Ya añadió que también otras personas habían percibido el estado de Winston. Me dirigí a su habitación. Charles, creí que no llegaría nunca. El 11 de junio de 1954 hay una foto. 2 abuelos llenos de orgullo asistieron al bautizo de Charlotte Clementine Chomer. A la derecha, los padres de la niña, Christopher y Mary. Churchill suave. Pude ver que tenía caído el lado izquierdo de la boca. Lo hice salir de la cama para ver su manera de andar. No era muy segura.
y en un momento dado tuve que correr hasta él, pero no había perdido visiblemente el movimiento en la mano ni en las piernas. Cuando terminé mi examen, dijo: quiero que me lo diga todo. Le expliqué que se había producido otro espasmo en una arteria cerebral. Al día siguiente llevé a Sir Russell Bryan para que lo viesen. Aconsejé a Bryan que mostrase firmeza, pues tal vez el primer ministro pretendiera proseguir con sus actividades. Cuando Bryan concluyó, el primer ministro le hizo varias preguntas. Luego yo fui al fondo del asunto. Le dije que existía el peligro de que al comenzar a hablar en la Cámara de los Comunes le faltaran las palabras o usara las que no correspondían. Por fin declaró bruscamente que no iría al Parlamento. Londres, 25 de junio de 1953. Su habla no ha mejorado y, a decir verdad, lo encuentro más inseguro. No me siento en condiciones de manejar el mundo, declaró, y después de una larga pausa agregó: y sin embargo, nunca me ha parecido tan tentador. Estaba en mejor situación que nunca, cambiando mensajes amistosos con Molotov y Adenauer, y parecía tener al alcance de la mano algo muy grande, tal vez no la paz, pero sí el alivio de la tensión mundial. Chartewell, 26 de junio de 1953. Mira, mi mano está torpe, dijo el primer ministro cuando entré en su habitación. Pasando el puro a la mano izquierda, hizo un esfuerzo vacilante por llevárselo a la boca. Examiné la mano y el brazo izquierdo. Su fuerza para asir las cosas había disminuido. No me gusta esto. Resulta evidente que la trombosis se está extendiendo. He cancelado la reunión de Bermuda, dijo. Yo redacté un boletín médico. Hace tiempo que el primer ministro no ha tenido ningún alivio en sus arduas tareas y se ha producido una alteración en la circulación cerebral que le causa mareos. Por lo tanto, le hemos aconsejado que renuncie al viaje de Bermuda y se tome por lo menos un mes de descanso. Pero cuando Bryan y yo nos fuimos, Ralph Butler y Lord Salisbury, que era el jefe de la mayoría en la Cámara de los Lores, convencieron al primer ministro de que aceptara la redacción que ellos proponían y de la cual se suprimía la alusión a su estado. Tal vez tengan razón, pues si sale a flote, cuando menos digamos sobre los mareos, será mejor. Cuando la gente oye hablar de ataques y mareos, piensa que las facultades mentales se han alterado, pero quien que lo conozca creerá que está dispuesto a tomarse un mes de descanso solo porque sus médicos opinan que está trabajando demasiado. 27 al 28 de junio de 1953. Cada día me siento más incapaz de manejarme solo. Dígame, Charles, ¿no hay ninguna operación que pueda hacerse en estos casos? No me importaría ser el primero en someterme a ella. Lo saqué de la cama, pero apenas podía tenerse en pie. Sus fuerzas han disminuido, al punto de que deja caer el pie y los dedos agarran la alfombra. No puede caminar sin que dos personas lo ayuden, aunque en su silla de ruedas puede desplazarse solo. Se miró tristemente el pie y luego recordó que yo le había dicho que otras arterias, lo que los médicos llaman circulación colateral, tomarán las funciones de la obstruida. La sangre debe estar dando grandes rodeos por los callejones. ¿Qué me dice de eso, Charles? Ha recobrado su estado de ánimo habitual y solo le queda el impedimento físico.
Chartwells, 30 de junio de 1953. Winston se extrañó de que no hubiera tantas mariposas como antes. El amor a las flores y el cariño por los animales, dijo, son algunos de los más nobles cualidades de nuestra raza. Se puede vivir mucho tiempo con un geranio. Había en el último tomo de su historia de la Segunda Guerra Mundial algo que pudiera ofender a los norteamericanos. Sí, continuó siendo primer ministro, no debo decir cosas que disgusten al presidente. 2 de julio de 1953. Aquí hay una fotografía que dice, al cumplir los 80 años, más de 45 después de su casamiento con Clemmy, Sir Winston la toma de la mano. Cené con Charteau. Winston habló de la muerte. No cree en otro mundo, sino tan solo en una cortina de terciopelo negro, un sueño eterno. Está abriendo la puerta de mi casa cuando oí la campanilla del teléfono. Era el primer ministro. Desde hace una hora me tiembla la pierna y también un poco el brazo. ¿Qué significa? Lo tranquilicé, pero me sentí sumamente preocupado. Nunca volveré a ser el hombre que era antes del ataque. 3 de julio del 53. Clemmy, su esposa, Clemmy, me dijo que Winston nunca había estado en un museo de arte hasta que empezó a pintar en 1915. Fue conmigo, recuerdas querido, a la Galería Nacional y detenióse ante el primer cuadro que vimos, bastante común por cierto, examinó curiosamente su técnica durante media hora. Al día siguiente visitamos de nuevo el museo, pero yo lo llevé por otra entrada, a fin de asegurarme de que no volvería a la misma pintura. Después acompañé a Winston a su habitación. Recordó que hace 8 años que murió Roosevelt. Siempre lo miré como si fuese el mayor de los dos, aunque era 7 años más joven que yo. Me contó algo que yo no había oído nunca. Cuando yo era subteniente, estaba sentado en un sofá con una muchacha en una especie de salón de baile, y un sujeto muy grande tropezó con mi pie al pasar. Yo no moví los pies, y en la siguiente vuelta el hombre chocó con mi pie, y agarrándome por él, me arrastró por el suelo. Cuando me levanté, me arrojé sobre él, y no supe nada más hasta que me encontré en un rincón con la cabeza dentro de una escupidera. Resultó que era un boxeador retirado. Por supuesto, un principio mío es que cuando alguien le pega a uno, el error exige devolverle el golpe. Chartewell, 6 de julio de 1953. Ahora puede caminar sin ayuda un corto trecho. Durante la cena se habló de su retiro en octubre próximo, y él dijo, haré lo que sea mejor para el país. Clemmy, desde luego, querido, sé que así lo harás. El primer ministro, con una sonrisa enigmática, dijo, es posible que las circunstancias me convenzan de que soy indispensable. Ya en su alcoba, se sentó en la cama y comenzó a recitar el poema de Longfellow, el rey Roberto de Sicilia. El ataque no ha afectado su memoria. Se lo dije y sonó satisfecho. Hay momentos en que no quiere hacer nada, en que lo domina una tremenda apatía y pierde casi por completo las ganas de seguir adelante, pero siempre aprieta las mandíbulas y sigue. 8 de julio de 1953.
Durante la cena, Winston se inclinó hacia Clemmy. No debes enojarte conmigo, querida, pero no tienes que decir muy delicioso. La palabra delicioso basta para expresar lo que quieres decir. No sé si Clemmy respeta su tierno amor por el idioma, pero se volvió con un inocente gesto de contrición y dijo que los hombres encienden el cigarrillo y a las mujeres, pero no escuchan necesariamente su conversación. Winston la escuchó con curiosidad. El pequeño intercambio de buenos modales era moneda extranjera para él. 10 de julio de 1953. Pregunté a Winston si había leído en El Espectador un artículo sobre su oratoria. No soy orador, dijo en voz baja. El orador es espontáneo. De pronto declamó con gran fogosidad un discurso en que un hombre de campo hablaba contra las ciudades. Morán, ¿quién dijo eso? El primer ministro, yo. Acabo de inventarlo. 12 de julio de 1953. Winston siente rigidez en los músculos, sobre todo en los de la espalda, y se queja de enorme fatiga. Le pregunté qué labor podía hacer. Llamó y pidió un memorándum sobre el CDE, la abortada Comunidad de Defensa Europea, que había dictado poco antes. Quiero valerme de Alemania y la CDE para tener a Rusia en un estado de ánimo razonable, dijo, y utilizaría a esta última para evitar que Alemania se desmande. Ya sé que parece cínico. Estaba convencido de que nos hallábamos en una encrucijada decisiva del mundo, y mientras estaba recostado ahí, apenas una sombra de lo que fue, pensé en su héroe, Nelson, mientras yacía mortalmente herido en Trafalgar, con el tronar de los cañones de cubierta en el oído y la duda en la mente sobre el destino de esa batalla que desearía la suerte del mundo. Chartreux, 21 de julio de 1953. El primer ministro me tendió una carta que había recibido del presidente Eisenhower. Querido Winston, muchas gracias por su carta. Su país y en verdad el mundo entero pueden difícilmente privarse de usted aún en este semiretiro, y me alegro de que espere volver con todas sus energías en septiembre. Tengo la impresión de que es peligroso hablar de generalidades con los rusos, al menos hasta que sus propuestas sobre Alemania y Austria demuestren que son dignos de confianza. Me gustan las conversaciones extraoficiales con los amigos en quienes puedo confiar. Por eso tenía tanto interés en la reunión de Bermuda, pero no me gusta conversar extraoficialmente, por lo que solo desean tendernos trampas y ponernos en aprietos. Preferiría dejar los primeros pasos a los ministros de Relaciones Exteriores. Con todo afecto, Ick. Es una hermosa carta. Los rusos creen que mi enfermedad es ficticia. Christopher Soames estuvo sentado en una cena al lado del embajador soviético Jacobo Malik, y este le dijo: el señor Churchill sabía que iba a recibir un desaire de los norteamericanos y por eso se enfermó. Chequers, 23-25 de julio de 1953. El primer ministro saltó de la cama y después de cruzar la habitación trepó a una silla y se mantuvo erguido sobre ella
sin agarrarse de nada. ¿Qué le parece?, preguntó en tono desafiante. Sir Russell Bryan cree que Winston puede recuperarse físicamente en un 90%, pero está menos seguro sobre su capacidad de concentración. No me agrada concentrarme, a menos que esté emocionado o irritado, dijo Winston, y agregó con un estallido de optimismo. No veo por qué no habría de recuperarme, como en Montecarlo. El 10 de octubre es la asamblea anual del partido en Margate y tengo que pronunciar un discurso ahí o irme. Luego declaró, el lunes viene Edén. No creo que me comprometeré a nada cuanto lo vea. No quiero que me echen del ministerio hasta que haya hecho una tentativa para resolver la cuestión de Rusia. Chequers, 27 de julio de 1953. Hoy el primer ministro estaba lleno de energías. Mientras se vestía, recitó con énfasis unas líneas de Adams Lindsay Gordon. La vida es solo espuma y vanidad, pero tiene dos rasgos de grandeza. En los males ajenos, la bondad; en los dolores propios, entereza. Londres, 12 de agosto de 1953. Llevé a Sir Russell Bryan para que viese al primer ministro, y este no dijo, he hecho grandes progresos. Ahora puedo hacerme el lazo de la corbata. Estoy menos sensitivo, por supuesto. A veces gimoteo todavía. Por ejemplo, cuando me dijeron que los alemanes me tienen afecto, después de todo lo que les he hecho. Pero usted quería examinarme. Se tendió de espaldas en el lecho, desnudo con excepción del chaleco. Sir Russell se quedó contemplándolo un rato, hasta que el primer ministro gruñó, tengo frío. Cuando Bryan terminó, el primer ministro dijo, ¿no ha hecho usted la prueba para saber si siento el pinchazo del alfiler? Sir Russell reanudó humildemente el examen. Bien, dijo entonces el primer ministro, ¿he hecho progresos? Sí, respondió secamente Bryan, pero sin duda, Sir Russell, usted confirma que estoy mejor, ¿no es así? Esta vez Bryan reconoció progresos considerables. No parecía advertir que el primer ministro estaba buscando palabras tranquilizadoras. La reina nos ha invitado a Clemmy y a mí a asistir a Stan Leger, famosas carreras celebradas en el hipódromo de Doncaster en Yorkshire el 2 de septiembre, y luego a Balmoral, que es la residencia de campo de la reina en Escocia, y he aceptado. Mientras íbamos de regreso en el automóvil, Bryan dijo, probablemente dentro de un mes estará lo mejor que puede esperarse, pero dudo que pueda volver a la vida pública. Si va a la asamblea de su partido el 10 de octubre, corre el riesgo de emocionarse, o tal vez de sentirse fatigado y baje mal de la plataforma, o hasta olvide lo que se proponía decir. Hice presente a Bryan que el primer ministro sigue leyes biológicas propias. Es probable que su fuerza de voluntad haya puesto en juego lo que llama los callejones, la circulación colateral. Bryan asintió. También estuvo de acuerdo en que si se retira ahora, probablemente moriría antes de un año. Si llega a la conclusión de que todavía puede hacer algo útil por el país, corresponde a sus médicos ayudarlo si pueden, en vez de ponerle obstáculos. La verdadera lucha por sobrevivir apenas comienza. Churchill, 16 de agosto del 53. El primer ministro estaba anoche muy deprimido por la terrible situación mundial. Esa bomba de hidrógeno
puede destruir a 2 millones de personas. Estoy pensando en entrevistarme con Eisenhower. Hay una cantidad de cosas que deseo decirle a ese hombre. Más tarde, Clemmy dijo, y que no quiere ver a Winston. Le encantó que se cancelara la reunión de Bermuda. No le agrada que sus compatriotas digan que Winston gobierna los pensamientos del presidente de los Estados Unidos. Londres, 17 de agosto del 53. ¿Ha leído el Daily Mirror?, preguntó el primer ministro mientras me tendía el periódico. Yo leí en grandes titulares: ¿cuál es la verdad sobre la enfermedad de Churchill? Según el diario El Herald Tribune de Nueva York, había afirmado que Winston había sufrido un ataque en junio y que, aunque se había recuperado de una manera casi milagrosa, los que estaban en mejor condiciones de opinar creerían que nunca podría volver a dirigir los asuntos cotidianos de su país. ¿Hay alguna razón, añadía el Mirror, para que no se diga al pueblo británico lo que hay de cierto acerca de la salud de su primer ministro? La opinión pública está desconcertada y preocupada. Necesitamos saber si Sir Winston Churchill está suficientemente capacitado para gobernarnos. 5 millones de personas han leído esto, dijo el primer ministro, en tono sombrío. Es pura cháchara, pero no beneficiará la asamblea de Margate. 18 de agosto de 1953. Winston reunió hoy al gabinete en la calle Dewey. Yo lo guardé en su alcoba y apenas entró comprendí que todo había ido bien. Fue una ardua tarea de concentración, dijo muy animado, pero pude dominar al gabinete. Norman Brock, el secretario del gabinete, me dijo que no creía que Nines hubiese advertido diferencia alguna con cualquier reunión corriente del gabinete. Recordó otras reuniones con Winston. Una vez le entregué un informe. Pesó los papeles en la mano y dijo: este documento de la tesorería, por su misma extensión, se defiende del peligro de ser leído. En la mayoría de las reuniones del gabinete inventa por lo menos una frase notable. Morán, por ejemplo. Brooks, sonriendo, otra vez dijo: es mejor estar en lo cierto que ser consecuente. O bien, durante mi larga vida he tenido que comerme mis propias palabras muchas veces y he encontrado que eran un alimento muy nutriente. Chequers, 26 de agosto de 1953. Winston dice ahora que se siente como si nada le hubiera sucedido. Una segunda reunión del gabinete no lo fatigó. Trabajó durante 10 horas seguidas sin efectos perjudiciales. Considera que su futuro depende de salvar una serie de obstáculos que comenzarán cuando haga su primera aparición en público, el palco real durante las carreras de Doncaster. Pero en realidad no es tan sencillo. Siempre he creído que tenía probabilidades de estar a la altura de cualquier ocasión especial. Traté nuevamente de convencerlo de que sea razonable. Está marchando con 4 cilindros en vez de 6. Comencé. ¿4 solamente?, preguntó algo consternado. Le expliqué que se trataba de una comparación verbal. Luego, con gran sorpresa mía, escuchó atentamente mientras yo añadí: si usted decide no renunciar, tendrán todos que pensar en la forma de cumplir sus funciones sin dispersar sus energías.
Es mi obligación como su médico advertirle francamente que si no está dispuesto a pensar en una nueva forma de ser primer ministro, haría mejor en renunciar. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.